Buenas noches. Buenas noches, profe. De acuerdo con la programación ya interna del curso, semana 10 representa ya una nueva evidencia, que ya es la primera al tercer corte, que es las acciones de mejora. Entonces, con respecto a nuestro curso, recordemos que este curso está dividido en tres grandes piezas. Un momento que tiene que ver con la organización, un momento que tiene que ver con el diagnóstico organizacional y un momento que tiene que ver con el plan de fortalecimiento organizacional. Y esto a su vez se subdividen en dos evidencias. Entonces, la primero en caracterización y organizacional y retos organizacionales, el segundo en diagnóstico externo y en diagnóstico interno, y por último está el plan que lo divide en dos, acciones de mejora y plan de trabajo. Como resultado de todo esto, lo que vamos a obtener es un documento total donde cada una de esos trabajos va a ser una parte, va a ser una parte. ¿Listo? Entonces nos enfrentamos entonces al 5, la evidencia número 5, que es acciones de mejora. Como las anteriores, está expresada a través de un PowerPoint y un documento Word. Entonces, en las anteriores nosotros vimos, en el diagnóstico externo hablamos de varias herramientas, de la matriz F, de la matriz Pestel y de la matriz POA, esencialmente. Y todas estas tres tienen que ver con el aspecto externo de la compañía, y con base en eso podemos extraer, y de hecho las conclusiones que estoy exigiendo es que sean oportunidades y amenazas. Por el otro lado está el diagnóstico interno, ¿sí?, donde entonces está la matriz de cuadro de mando integral, solo en el aspecto cualitativo, PCI, que es la de perfil de capacidad interna, y la EFI, ¿listo? Y lo que vamos a hacer en esta es precisamente unir todo a través de esta lista de chequeo. Esta es la de la evidencia 5. Entonces, portada, tabla, contenido, igual que las anteriores, matriz PEGEA, matriz DOFA, área de mejora y acciones de mejora. Con respecto a la primera, matriz PEGEA. La matriz PEGEA es el acrónimo de posición estratégica y evaluación de la acción. Matriz PEGEA. Es un instrumento importante donde se indica si una estrategia es agresiva, conservadora, defensiva o competitiva, si es la más adecuada para una organización. Eso es lo que nos dice por lo menos esta página web. Como se darán cuenta, esta información pues está bastante disponible en Google, usted puede encontrar, y hay diferentes imágenes, ya vamos a ver algunas de ellas. Como decía la definición, la matriz PEGEA lo que toma es algunos valores de 4 variables en específico: fortaleza financiera, ventaja competitiva, estabilidad en entorno y fortaleza en la industria. Sobre estas variables, la idea es que se puntúan, ¿sí?, se puntúan de 1 a 6, y del cruce de esas variables, es decir, una compensa a la otra, se salen con estos 4 cuadrantes. O sea, se toma un enfoque o agresivo, o conservador, o defensivo, o competitivo. Son las 4 posibilidades. Para eso, pues entonces hay que calcularlas, ¿no? O sea, se calculan y entre ellas se anulan. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos por un lado la fortaleza financiera y la estabilidad la estabilidad del ambiente. Entonces, estas dos se cancelan, si no se suman algebraicamente, y sale un resultado. Lo mismo las otras, la ventaja competitiva y la fuerza de la industria, las dos se suman algebraicamente y se obtiene un resultado, y ese resultado es el punto, donde el eje X es la suma de estos dos, y el eje Y es el de estas dos variables, la fortaleza financiera y estabilidad en el ambiente. Entonces, ahí es donde salen los cuatro cuadrantes, dependiendo de la sumatoria. ¿Listo? Para poder sacar esos valores, entonces nos sugieren varios aspectos, principalmente la construcción de una matriz así como esta, donde se toman aspectos variables, principalmente la fuerza financiera, de la ventaja competitiva, que tiene que ver mucho con el aspecto del cliente, ¿sí o no? La estabilidad del ambiente, que tiene que ver ya con aspectos externos. Mire, si se da cuenta, en esto se parecen con el DOFA. El DOFA, al considerarlo el aspecto interno,
interno y externo. Aquí también se consideran, pero la variación positiva y negativa se la dan es con respecto a este valorcito. Si es -1, si es 1 es bajo, si es 6 es alto. Y las variables son muy parecidas como a las del POAM, en este caso, en el POAM, y al PCI en este caso. O sea, ya de alguna manera pues están predefinidas bueno, claro que se pueden modificar realmente y usted puede ver cuáles son las más adecuadas, pero digamos en fortaleza financiera es evidente que estas son las variables críticas que debe tener un negocio, ¿no? Y que son las que debimos haber analizado en el análisis interno. Entonces, la idea es que usted las valoraciones, saca los totales, resta los totales, mire, resta los totales, de este le resta este y sale el valor en X, y de este le resta este y le sale el valor en Y, lo grafica y ya ahí tiene el tipo de estrategia que se debe utilizar. Sobre esto hay bastante información, yo les recomiendo algunas presentaciones, por ejemplo, esta es bastante interesante, bastante completa, está en SlideShare, y también hay muchos videos, yo les recomiendo echarles una miradita a algunos videos donde explica ya como la parte mecánica de la construcción de esta herramienta y cómo interpretarlo, ¿listo? Los diferentes valores. Claro, hasta aquí, Pella. Sí, señor, profe. Okay. Sí, señor. Bueno, DOFA, ya lo sabemos, ya hablamos de DOFA, ya hablamos de que tiene que ver, que ya es un sistema que lo absorbieron los sistemas integrados de gestión, que habla de cuestiones internas y externas, positivo y negativo. La idea es aquí simplemente sintetizarlo. ¿Por qué? Porque ya este trabajo lo hicimos. ¿Sí o no? Por un lado, el aspecto interno lo hicimos cuando analizamos la organización y el aspecto externo cuando analizamos el entorno. Entonces, si ustedes dan cuenta de las anteriores, o sea, de la evidencia número 3 salen las oportunidades y las amenazas. Y de la evidencia número 4 salen las fortalezas y debilidades. Entonces, lo que hago es organizarlas, ¿sí o no? Para, con base en eso, empezar a definir estrategias. Eso quedaría más o menos así. Entonces, una cuadrícula, por eso le dice matriz DOFA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y se enumeran las fortalezas, o sea, prácticamente las conclusiones de los trabajos anteriores se ponen aquí, básicamente. Obviamente hay que priorizarlos. Entonces, ¿cuál es el más importante? Del más importante al menos importante, apoyándose en las valoraciones cualitativas y cuantitativas que ustedes aplicaron en los diagnósticos anteriores. Y ahí es donde viene lo interesante de esta matriz, que no se queda en ese aspecto, sino que cruza las variables. Y entonces ahí salen las estrategias maxi, maxi, mini, maxi, maxi, mini y mini, mini, que en lo que tratan de hacer es como de cruzar las fortalezas y las oportunidades, por eso maxi, maxi, o sea, estos son aspectos positivos, o también se le dice de estrategias FO, de fortalezas y oportunidades. La idea es que estas maximizarlas, sacarles el máximo provecho. Está esta estrategia que es la estrategia DO, que lo que trata es de minimizar las debilidades a partir de la maximización de oportunidades. Esta sería lo contrario, sería la estrategia FA, que sería minimizar las amenazas a partir de qué? De la maximización de las fortalezas. Y sería, por último, la serie de estrategias DA, que son mini-mini, que la idea es minimizar las debilidades y a través de minimizar las amenazas. Entonces, algunas se van a repetir y esas que se repiten se van a convertir en estrategias claves para la organización. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, donde se ve claramente cómo se toman las variables internas, en la parte de arriba, ya están organizadas, de alguna manera priorizadas, las variables externas, priorizadas y se comienzan a cruzar, y si se dan cuenta aquí, esto está en función de verbos. Eso quiere decir que están expresadas como acciones a desarrollar, capacitar, realizar créditos, diseñar, establecer convenio, ingresar al medio. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, estas ya están expresándose en función del futuro. ¿Listo? Y eso es lo que se pretende.
Y esto nos va a dar muchas ideas de la parte siguiente del trabajo. ¿Clara la matriz DOFA? Sí, señor, profe. Ok. Vienen las áreas de mejora, pero para eso entonces necesito devolverme un poquitico a por qué estamos haciendo todo esto. Hasta aquí tenemos un diagnóstico. Hasta aquí todavía estamos en diagnóstico. Pero lo que vamos a formular es precisamente las acciones de mejora. O sea, vamos a empezar a hablar del futuro. Y aquí es donde entran varias consideraciones. De alguna manera, la gente que hace administración piensa que es simplemente trazar unos objetivos y determinar unas estrategias y listo, como si la realidad no fuera, la realidad se mantuviera todo igual, que es a lo que se refiere este principio del ceteris paribus, que todas las variables se mantengan igual, lo cual no es cierto, lo cual no es cierto porque en la realidad es mucho más compleja. Tiene muchas características. Por ejemplo, el tema del COVID. Nadie pensaba en el COVID. Ninguna planeación, le aseguro, ninguna planeación estratégica del mundo tenía en cuenta el COVID. Y el COVID apareció y cambió todas las planeaciones. O sea, el mundo no es ceteris paribus. Siempre hay elementos de sorpresa, siempre hay elementos que complican las cosas. Por eso hay que entender siempre que todo lo que estamos haciendo es construyendo modelos para hacer comprensible una realidad más compleja. Eso es lo que se está tratando de ver. Y que en realidad, esto lo vemos desde teoría de sistemas, en realidad lo que va a pasar es que las situaciones van a tender siempre a empeorar. Siempre las situaciones tratan de empeorar. Por ejemplo, aquí tenemos un basurero y es que el basurero, si ustedes dan cuenta, surge de una manera espontánea. Es como no más con que una persona deje una bolsa y ya con el tiempo comienzan más gente a dejar bolsas hasta que ya se convierte en un basurero, ya se vuelve un problema demasiado grande. El caso de una enfermedad, exactamente lo mismo. Por eso es importante hacer un diagnóstico a tiempo. Porque si usted hace un diagnóstico a tiempo, entonces puede tomar medidas para que eso no pase. Puede tomar un tratamiento, que es lo que se llama negentropía, un tratamiento, un plan de mejoramiento para alcanzar una situación deseada, en el caso de una enfermedad que sea salud, y no la situación futura inevitable que es que las cosas se vayan por otro lado y pues desemboquen en la muerte, ¿no? Eso es lo que se toma en cuenta en los planes de contingencia, ¿no? Se parte un escenario que se diagnostica en el escenario actual y se trata de evitar en lo más posible cualquier escenario catastrófico que pueda presentarse y más bien alcanzar la situación que se desea. Y eso es lo que pretenden de alguna manera, lo que ya hablamos desde el principio, el direccionamiento estratégico, que aquí lo dejé esto, de sí lo hay porque no todas las empresas tienen direccionamiento estratégico, ¿no? Todas las empresas deberían tener una visión de qué es lo que esperan a largo plazo, una misión de por qué la compañía existe y qué es lo que los fundadores de alguna manera se propusieron, ¿no? Objetivos, estrategias, approach, este es como el enfoque, la metodología y las tácticas. En realidad estas dos están muy relacionadas. Pasándolo a español y viéndolo en función del tiempo, esto se expresa así. A largo plazo, las empresas deben tener una visión que expresa su situación deseada. ¿Qué es lo que esperan ellos de la empresa? A un largo plazo. Largo plazo. ¿Mm? Diferente a la misión, que la visión es la que le da sentido a la empresa cada día. Por eso tiene que ver mucho con el objeto social, con la finalidad que busca la compañía en su día a día. La misión es, de alguna manera, no depende del tiempo, es atemporal, mientras que la visión sí está enfocada a largo plazo. Como veíamos en nuestro ejemplo de Coca-Cola, ¿no? El propósito es bastante sencillo, refrescar al mundo. Punto. Y eso es lo que hace, por lo menos lo que pretende Coca-Cola hacer con sus diferentes productos. Otra cosa es la visión, ¿no? La visión de ellos sí tiene que ver con continuar con marcas que la gente adore, refrescar no solamente el cuerpo, sino el espíritu, crear un modelo de negocio sustentable y marcar la diferencia en las comunidades, en nuestro planeta. O sea, sí, se meten aquí con todo el tema de sostenibilidad ambiental, pero es porque es parte de su política. ¿Listo? Y de lo que esperan a futuro.
que haga su compañía. ¿Listo? Entonces, nosotros en los trabajos sobre todo nos encontramos con esto, hicimos la caracterización organizacional donde vimos de alguna manera estos aspectos, pero el que más se va a enfocar a la visión es la de retos organizacionales. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, ahí hablábamos de las características del sector, pero más que todo hablamos del futuro, evolución tecnológica y prospectiva. Entonces aquí sería bueno revisar la visión, si existe. Si no hay visión, ya es una oportunidad de mejoramiento. ¿Cuál es la visión de la empresa y si esa visión está alineada con los retos del sector en el futuro? Eso es un aspecto para analizar en esta parte. Pero no vamos a trabajar sobre todo en empresas. La idea es conectarnos con con una parte de esa visión, ¿sí o no? Entonces, esa visión se operacionaliza a través de objetivos indicadores que son los que van mostrando ese paso a paso. Por ejemplo, aquí estoy hablando de la ciudad. La visión que se espera de la ciudad de Bogotá es asegurar la movilidad veloz y ordenada de la ciudad. ¿Mm? ¿Cómo saber que se ha logrado esa visión? Pues para eso entonces hay que establecer diferentes indicadores. Y a eso se le llama operacionalización, que es un proceso que consiste en definir que estrictamente variables en factores medibles de que desarrollen este objetivo y lo hagan más claro. De esto hay mucha literatura, existen los factores críticos de éxito, Key Success Factors, están los indicadores críticos de desempeño, Key Performance Indicators, los KPI. Existe también, pues, eso es lo que más o menos trata de expresar todos los procesos de planeación estratégica. Aquí hay uno que me pareció muy bueno, que está resumido, donde dice que se define el aspecto estratégico, a largo plazo. El nivel estratégico es el que habla de largo plazo. Los valores fundamentales de la empresa, la visión, la misión, ¿sí o no? Luego viene la parte de la formulación de ya las prioridades, los objetivos estratégicos. Para eso, mire, habla de diferentes frameworks o marcos de referencia, como el Balance Scorecard, como el DOFA, como el PESTEL, ¿sí ves? Como el análisis de riesgo. O sea, varias herramientas que hemos hablado aquí. Se construye un mapa estratégico que sería más o menos esto. Esto sería el mapa estratégico, sino de cómo los objetivos y las actividades de la empresa todas están encaminadas a alcanzar esa visión. Y nos dice que plantear unas metas para cada uno de esos elementos, cuantificar esas metas en indicadores claramente medibles y ir en cascada, ¿no? Desarrollar las estrategias en cascada. Entonces, como se dan cuenta, la visión se desarrolla a través de objetivos estratégicos de cada una de las áreas estratégicas. ¿Listo? Y así sucesivamente. La visión entonces en objetivos estratégicos, los objetivos estratégicos a su vez se operacionalizan en objetivos tácticos y los objetivos tácticos se operacionalizan a su vez en objetivos operativos, hasta llegar a la mínima unidad que son las actividades o las tareas. A medida que yo desarrollo las actividades en el nivel operativo, entonces logro los objetivos del nivel operativo y al lograr esto entonces alcanzo los objetivos de nivel táctico y si logro esto a su vez alcanzo los objetivos a nivel estratégico, que eso es lo que pretende mostrarse. O sea, esto sí tiene que ser transparente para toda la empresa. En algunos casos esto se esconde a los empleados, pero pues es un error, ¿no? La gente tiene que saber por qué está trabajando y en qué aporta su trabajo a la visión de lo que se espera de la empresa. ¿Mm? Si usted gira este mapa, le va a dar algo muy interesante. Aquí ya tenemos un EDT. Los que vieron gestión de proyectos saben que es un EDT, que es una organización de las tareas alrededor de unos procesos o proyectos en el nivel operativo. Aquí introdujimos un nivel intermedio, pero pues cuando es algo más pequeño, por lo general esto se resume. Y si ustedes se dan cuenta, esto también tiene que ver con el organigrama. ¿Por qué? Porque a esto hay que asignarle responsables.
A cada una de las tareas hay que asignarle un responsable. ¿Quién va a hacer eso? A cada uno de los procesos hay que asignarle un responsable. ¿Quién va a estar a cargo? ¿Quién va a estar pendiente? ¿Un líder del proceso o uno de ellos? Eso depende del tamaño de la organización y de cómo esté diseñada. ¿Y quién es el responsable ya del aspecto de los objetivos tácticos o del área? Porque aquí ya tenemos un área, ¿sí o no? Y quién es responsable de todo el conjunto, que en este caso sería el gerente general de la compañía. Diferencia entre procesos y proyectos, porque pues realmente son lo mismo. La gran diferencia entre un proyecto es que está acotado en el tiempo, es decir, tiene un inicio y tiene un final. Y ya, una vez alcanzado el objetivo, se acaba el proyecto. Mientras que un proceso tiene un carácter continuo, o sea, empieza y vuelve a continuar y es cíclico, 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 que como en el caso de un proyecto, como en el caso de un proceso de producción, como en el caso de un proceso de compras. O sea, se compra, pero se tiene que seguir comprando y entonces ese proceso se vuelve cíclico. El proyecto no. El proyecto puede ser algo que se desarrolla por una sola vez. Y eso, así es como se formula, digamos, un plan de desarrollo del gobierno. Hay proyectos y el presupuesto nacional de la nación se organiza a través de programas de cada ministerio y eso que va sumado es al plan de desarrollo que formula cada presidente. Lo mismo para las alcaldías, lo mismo para eh, las gobernaciones. Si se dan cuenta, entonces va quedando claro qué es lo que tiene que tener cada uno. El plan estratégico tiene que tener una misión, una visión, unos objetivos estratégicos, unos programas. Sería importante volver a revisar esto, ¿sí o no? Pero ya desde la perspectiva del análisis, ¿sí o no? Ya nosotros hicimos un DOFA, ¿sí o no? Y ese DOFA nos tiene que servir para reconstruir el papel, los diferentes papeles que tiene la organización, la estrategia con la que se va a diseñar. Y la estrategia es todo eso precisamente. Desde el largo plazo, que es la planeación estratégica, hasta la planeación táctica, hasta la planeación operativa. Hay que revisar si la empresa es coherente, qué está haciendo frente a esas fortalezas y debilidades que ya detectamos. ¿O qué va a hacer? También puede ser un insumo hacia el futuro. A nivel estratégico sería la misión, la visión, los objetivos estratégicos que operacionalizan la visión y los programas o áreas estratégicas, programa o área estratégica. Estos a su vez tienen unos objetivos que son más bien de nivel táctico, nivel funcional y unos proyectos o procesos. Eso depende mucho de cómo lo estemos enfocando. Y estos a su vez tienen un objetivo claramente definido y un procedimiento, es decir, un conjunto de tareas que le permiten alcanzar ese proceso. La tarea no tiene nada de eso, la tarea está en función ya de esto, porque es la unidad mínima de organización. Entonces, aquí es donde todo comienza a conectarse. Si ustedes se dan cuenta, estamos conectando el tema de la visión, del aspecto estratégico y también aquí es donde entra la potencia del cuadro de mando integral en español, o Balance Scorecard en inglés, BSC, es una herramienta que se utiliza demasiado en gestión. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que se utiliza más para el proceso de planeación, porque define indicadores, pero yo no puedo definir indicadores si yo no defino los estatus de las variables. Entonces, por eso hay una parte del Balance Scorecard que tiene que ver con diagnóstico. El cuadro de mando integral es una herramienta muy, muy famosa. Fue formulada en 1992 en la revista Harvard Business Review, que esta es la revista de negocios de la Universidad de Harvard, casi nada. Y los autores fueron Robert Kaplan y David Norton. De hecho, hay muchos libros de estos autores que pueden ustedes leer y que hablan del cuadro de mando integral y lo explican de una manera bastante clara, ya los que quieran profundizar en esta área. Y aquí nos dice que es un sistema de administración o sistema administrativo que va más allá de la perspectiva financiera que los gerentes acostumbran a evaluar la marcha de la empresa. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente se le ha dado el énfasis a la parte financiera. ¿Sí?
como si fuera la única perspectiva importante que debe tener una empresa. Y sí, es importante porque es la que los dueños de la empresa quieren visualizar. Pero pretender que la empresa se reduce a solamente los aspectos financieros es olvidar que hay otros aspectos que están afectando o que afectan la empresa y que también van a afectar obviamente esa parte financiera. ¿No? ¿Y cuáles son esos aspectos? Ellos proponen específicamente 4. O sea, pues está la perspectiva financiera, que es la que desde la Edad Media, cuando se inventó la contabilidad, se ha venido trabajando y que se consideraba de alguna manera la única, y que tiene que ver precisamente con la parte de generación de riqueza, específicamente para un grupo de los stakeholders que son los accionistas. Pero también es importante de dónde viene esa plata, porque es que la plata, no, o sea, los accionistas invierten un dinero, pero porque esperan recoger ese dinero. ¿Y de dónde lo recogen? Pues del cliente. Entonces esa perspectiva del cliente es crítica. Y al cliente no le importan las cifras internas de la empresa. Él quiere es un producto de calidad que satisfaga sus necesidades, como lo plantea el sistema de gestión de calidad. Entonces, esta es otra perspectiva bastante crítica que debe tener una empresa. Y para poder obtener esto, ¿sí o no? Para poder obtener un producto o un servicio de calidad que satisfaga las necesidades del cliente, pues se requiere tener procesos de procesos dentro de la empresa, o mejor dicho, la parte operativa. Hay que hacer un análisis de la parte operativa del negocio que garantice, por un lado, el producto y que garantice también la eficiencia de los costos, ¿sí o no? Que no se gaste más de lo que tenga que gastarse. Y todo esto se apoya, por eso esto que es el que queda más abajo, se apoya en personas. Personas que aprenden, personas que innovan, personas que hacen que las compañías crecen. Y aquí estamos hablando, no lo dice explícitamente, pero estamos hablando de talento humano. Por más que no lo queramos entender. Entonces, esos 4 aspectos de alguna manera ya ustedes los profundizaron en el caso de una empresa nueva o algunos los que quisieron trabajar con una empresa ya formada en el plan de negocios. Entonces por eso no veo la necesidad de ponerme a repetir a profundidad todo eso, porque ya de alguna manera estos aspectos se hablan del plan de negocios. El estudio de mercado se refería específicamente a ese aspecto comercial de las organizaciones. El estudio operacional se enfocaba a ese aspecto de los procesos internos de la organización. El estudio organización, si ustedes se dan cuenta, hablábamos del personal, de las características que debía tener el personal, los perfiles. Eso tiene que ver con el aprendizaje y desarrollo. Una parte, una gran parte. Y el estudio financiero, pues evidentemente tiene que ver con el análisis financiero. Ahí está. Entonces, estos 4 aspectos ya los vieron ustedes en un curso llamado Plan de Negocios, donde sí se especifica claramente eso. Y hasta en el mismo modelo de negocio, como yo lo explico en Plan de Negocios, se toman algunos aspectos. Mire, el aspecto comercial, sino que es todo este componente amarillo, si ustedes se dan cuenta, estas 4 casillas tienen que ver con elementos de marketing. Puros elementos de marketing y principalmente el cliente. Está la perspectiva de los procesos internos, que es toda esta parte verde, ¿sí, no? Donde están los recursos y donde están las actividades principales o procesos precisamente de la organización. Y el aprendizaje y desarrollo también comparte aquí, porque los que realizan las actividades, los que prestan esos servicios son personas, ¿sí, no? Y son parte de los recursos, algunos los toman más bien como aliados estratégicos dentro del proceso. Entonces, estos dos como que se combinan acá. Y evidentemente el estudio financiero refiere a la relación que hay entre los ingresos y los egresos del modelo de negocio y de cómo estos de alguna manera tienen que cubrir unos a los otros y generar rentabilidad. Entonces, aquí es simplemente repetir lo mismo, pero ya profundizando un poquitico en las temáticas que van dentro de cada uno. En el análisis del mercado, veíamos análisis de la demanda, de la oferta, del plan de marketing. Estos son componentes de la perspectiva comercial. El estudio de operaciones, el análisis de la producción, el análisis de recursos, los costos, todo eso hace parte del componente de procesos internos.
El estudio administrativo con los requisitos legales, la estructura mínima viable, los gastos administrativos, todo eso tiene que ver con el estudio administrativo. Y en el estudio financiero, por lo menos el plan de negocio, ustedes lo vieron con el presupuesto, el flujo de caja, el plan de financiación, todos esos aspectos dentro del componente financiero del cuadro de mando integral. Lo interesante del cuadro de mando integral es que ya está enfocado más a ciertas variables que son críticas en cada uno de los aspectos. Por ejemplo, en el nivel comercial, ¿cuál es la variable? Hay varias variables críticas que tienen que ver con la competitividad. Es decir, en qué medida la satisfacción de las necesidades de los clientes que mi empresa realiza en relación al costo, más bien no al costo, sino al precio que yo lo tengo en el mercado, es competitiva. Estamos hablando de competitividad. Se puede generar un producto muy bueno, pero si es demasiado costoso, pues para el cliente, costoso para el cliente quiere decir que no es competitivo. Está por también el tema de posicionamiento de la marca. Y esto es algo que las empresas tratan de garantizar a toda costa, y por eso todas las inversiones que se realizan en términos de publicidad. Lo mismo ocurre con los procesos internos. Se trata de obtener eficiencia, pero eficiencia en la producción, o sea, es decir, productividad, producir más con menos y garantizar la calidad, es decir, que los productos o los servicios que se prestan a nivel operacional, pues cumplan con esos requisitos, y eso significa que cada uno de los pasos que nosotros vamos desarrollando están regulados, están normalizados para que siempre generen el mismo resultado. Desde la perspectiva del aprendizaje y desarrollo, pues está la eficiencia estructural, que el número de personas que tengamos sea el suficiente, no más, porque si tenemos más personas de las que necesitamos, pues ahí estamos aumentando nuestros propios costos, y no menos, que es lo que pasa con las empresas. El problema del ser humano es que es un recurso flexible, y las personas reciben y reciben y reciben, y muchas empresas llegan y recortan personal, y lo vimos en el caso de Twitter, por ejemplo, recortaron personal, sacaron más de la mitad de las personas y la empresa siguió funcionando. Pero es porque las personas pueden de alguna manera hacer que su trabajo sea más eficiente por su mismo conocimiento, por su experiencia en el negocio, pero llega un punto en que se van a bloquear. Y se van a bloquear es que eso hay indicadores, ¿vale? O sea, el ausentismo, por ejemplo. El ausentismo es un indicador de que esto va mal. Cuando la gente comienza a enfermar, es porque hay un problema de eficiencia estructural, se necesita personal. Ustedes mismos lo pueden haber vivido en las empresas donde trabajan, ¿sí o no? Que muchas veces se totean. Los seres humanos son como fusibles y se totean porque les ponen de mucha carga, ¿sí o no? Y algo que se le está pidiendo a las empresas ahorita, el tema de la innovación, pero esto es todo un complique, esto es bastante complejo, porque las personas pueden innovar en la medida que el entorno sea innovador, pero pero esto contradice, si ustedes se dan cuenta, de este tema, porque aquí necesito normalizar, y normalizar es precisamente eliminar la innovación. Entonces aquí hay una contradicción muy seria en las empresas, pero bueno, eso es un tema más grande. Con respecto a la parte financiera, pues evidentemente lo que se pretende en las empresas con ánimo de lucro es la rentabilidad, y en las organizaciones sin ánimo de lucro, que algunos podrían estar analizando, pues por lo menos la sostenibilidad, que no se genere pérdidas. Entonces, estas son las variables críticas. Entonces esto supone ya qué es lo que tengo que hacer. Parte de cada perspectiva, la financiera, comercial, procesos internos, aprendizaje y desarrollo, formula objetivos para cada uno e indicadores para poder evaluarlo. Y a esos indicadores les supone un estatus, una meta y una fuente. Y esto todo lo debieron haber visto en gestión de proyectos. Para los efectos de este trabajo, pues, se podría hacer un planteamiento de toda la organización, desde sus diferentes aspectos, para el plan de fortalecimiento organizacional. Ahí viene la pregunta. ¿Cuál área es la que tiene mayores problemas? ¿Cuál área es la que tiene mayores debilidades? Y eso es lo que nos dice la cartilla. Alguien que lea. Dice plan de fortalecimiento, identificar el área de mejora. Una vez realizado el diagnóstico, el equipo de trabajo conoce las principales fortalezas y debilidades en relación con el entorno organizacional.
La clave reside en identificar las áreas de mejora teniendo en cuenta que se deben superar las debilidades apoyándose en las principales fortalezas. Es aconsejable realizar un listado de las debilidades y ver el área en que se presentan. Puede suceder que se identifiquen en diversas áreas. Sin embargo, se recomienda priorizar el área de mayor impacto para ser tratada de inmediato en el plan de fortalecimiento. Correcto, eso está en la cartilla. Entonces nos propone hacer como este cuadrito, fortalezas, debilidades, áreas de mejora. Yo pienso que este cuadrito es más bien más potente porque este sí me está cruzando todo, ¿no? No solamente la fortaleza y la debilidad, sino también oportunidades y amenazas. Y aquí yo puedo encontrar, bueno, esta estrategia, ¿quién la desarrollaría? ¿Qué área de la empresa debería desarrollar esa estrategia? ¿Mm? Entonces, la idea es por lo menos identificar esas áreas, esas grandes áreas de la empresa, cuál es la problemática de esas áreas con respecto pues al diagnóstico, con respecto a sus objetivos estratégicos, ¿sí o no? Y, eh, y profundizar un poquitico. De hecho, ahí está, cada área funciona, por eso se le dice área funcional, porque cada parte de la compañía se especializa en hacer algo. Y ese algo es fundamental para la empresa. Una empresa sin departamento de marketing, por ejemplo, pues le faltaría el aire. El aire porque esa es la que le permite, como le da energía a la organización. Si no, se cae. Si no tiene aspecto financiero, entonces ¿quién controla? ¿Cierto? Se gasta toda la plata, no hay control de esos ingresos, y así con cada una de las áreas funcionales. Por lo general, cada una de esas áreas funcionales surge respondiendo a una necesidad. ¿M? Entonces la idea es ver un área de funcional en específico y analizarla. Y ahí es donde entra lo que nos dice la siguiente punto de la cartilla. ¿Alguien que lea? Describir las acciones de mejora. El paso siguiente será seleccionar las posibles alternativas de mejora. Posteriormente, se priorizarán las más adecuadas, que facilitarán la determinación de las acciones de mejora necesarias para superar las debilidades. Se trata de realizar un listado de las principales actuaciones que deberán realizarse para cumplir los objetivos prefijados. Correcto. Y aparece una tabla, ¿sí o no? Dice, área de mejora, descripción del problema, causas del problema en esa área, el objetivo de esa área, un objetivo estratégico o táctico o operativo que tenga esa área, las acciones de mejora que se podrían proponer y los beneficios que se esperan, como la finalidad de ese propósito. ¿Listo? Eso es lo que nos proponen y ahí es donde tiene sentido, pues, lo que les estaba diciendo. El árbol de problemas es una herramienta que nos puede mostrar eso, porque el árbol de problemas de alguna manera enfoca un problema y enfoca las causas del problema y los efectos. Y ya como nosotros vimos, ustedes debieron haber visto en gestión de proyectos, al expresar el árbol de manera positiva, pues pueden tener los beneficios que se esperan, que son esos efectos del árbol de problemas. Entonces, básicamente eso es lo que podríamos generar para cada área, o por lo menos para un área. Quiere decir que este área mejora, entonces, por un lado, revisemos la visión. ¿Cómo está la visión? La visión corresponde a los a los retos que plantea las diferentes diagnósticos, sobre todo el diagnóstico externo, el área estratégica. El área estratégica, ¿cuál es la que, de todas, cuál es la que nos interesa trabajar? ¿Cuál es el objetivo específico, si es estratégico, táctico? Y cómo es la problemática, el árbol de problemas. Si ustedes quieren, pueden manejarlo a nivel de esta tabla, que es la que plantea, o pueden hacer también la gráfica. Igual tiene que aparecer esos elementos, ¿no? La problemática, las causas, el objetivo, posibles acciones de mejora y los beneficios. ¿Listo? Así es como podríamos desglosar ese cuarto. Y queda por último las acciones de mejora, y las acciones de mejora sí pueden ser varias. O sea, no hay una única manera de satisfacer una necesidad, hay muchas maneras de satisfacer una necesidad. Y cada una puede ser un proyecto
pues, alternativo. Y eso de alguna manera es lo que está en el texto. En el texto nos dice, bueno, miremos esta área de mejora, y miremos esta área de mejora, pueden ser diferentes áreas de mejora, o puede ser la misma área de mejora, pero diferentes actividades, y de hecho en la tabla 4 nos dice priorice acciones de mejora que se puedan desarrollar, ¿m? Y compárelas. En mi caso, la idea es que cojan una parte de la organización. No, la idea no es hacerlo sobre todo. Sería muy bueno si lo hicieran sobre todo. Que por lo menos trataran de conceptualizar toda la organización. Sería muy bueno, pero pues con que lo hagan en con respecto a un área de estas, un área bueno, funcional, ¿sí o no? Ya sea grande o pequeña, para mí sería suficiente. Para mí sería suficiente. Como ustedes vieron en gestión de proyectos, entonces ya toca empezar a operacionalizar eso, ¿sí o no? Y entonces ya viene la primera parte de la formulación de ese plan de fortalecimiento, porque yo tengo que definir un título, o sea, en qué consiste el fortalecimiento, por qué lo voy a hacer, qué es lo que tiene que ver con la situación inicial, con el problema, con el árbol de problemas, a expresar ese árbol de problemas, pero en palabras, cuál es la problemática que tiene la organización, el objetivo, qué es lo que se pretende con este plan de mejoramiento, opción de qué es lo que se haría, o cuáles son las alternativas de acción que hay, y algo que de pronto no tiene en cuenta la cartilla, que para mí sí es importante, los agentes involucrados. ¿Qué personas van a ser afectadas con ese proceso? Porque es que todos los procesos, todas las áreas estratégicas están asignadas a personas. Entonces, hay que identificar claramente qué personas son las que están vinculadas a ese proceso y y porque van a ser directamente las afectadas, y sin la colaboración de ellos probablemente ninguna acción se va a poder desarrollar. Esa es la propuesta, hasta ahí. El cuándo, el dónde y el cuánto es lo que va a quedar para la última entrega. ¿M? Y con eso se cerrarían las acciones de mejora. ¿Dudas, preguntas, observaciones? No, señor profe.